como mencionábamos al principio. Los 4 grandes ítems que agrupan las industrias creativas o economías creativas son el patrimonio cultural, por un lado, que puede ser, como ya vimos, tangible o intangible, las artes visuales y las artes escénicas, con todo lo que es el mundo artístico, pintura, escultura, fotografía, etcétera. Los medios de comunicación, esto es importante porque es otro universo más contemporáneo, el de las editoriales y los libros, el cine, la radio, la televisión, y las creaciones funcionales que tienen que ver con lo que específicamente vamos a hablar hoy, que es el caso del CMD, con el diseño, los bienes y servicios creativos con propósitos utilitarios. Diseño, por un lado, contenido digital, videojuegos, etcétera, y servicios creativos que pueden ser de arquitectura, culturales, de publicidad, etcétera. Entonces, tenemos en comunicación en línea directa a Enrique Abogadro, que es el director del Centro Metropolitano de Diseño. Enrique Abogadro, además, es subsecretario de Economía Creativa en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es licenciado en Estudios Internacionales, magíster en Administración y Políticas Públicas y está actualmente cursando la maestría en Gestión de Contenidos. Participa regularmente como conferencista en encuentros internacionales sobre economía y ciudades creativas, que es su área específica. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches. Soy Marina desde Comodoro Rivadavia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Sé que estás complicado en un evento, pero has tenido la deferencia de estar con nosotros, así que te damos la bienvenida. Y bueno, queríamos un poco que nos vayas contando una serie de relato urbano a partir del micrófono, cuál es, en primer lugar, esta cuestión de las ciudades creativas, que nos resumas cuál ha sido la experiencia que vos conoces en forma directa en relación con la ciudad de Buenos Aires, como ciudad de diseño, y en ese sentido el potencial que tiene el diseño como generador de valor y estrategia para la competitividad de una ciudad. Bueno, compleja la pregunta, porque involucra varios temas, diría. Por un lado, esta idea de ciudad creativa que hoy se está poniendo un poco de moda en distintos lugares, me parece que es interesante definir a una ciudad creativa como aquella donde justamente el talento es un insumo principal y es al mismo tiempo una ciudad donde las industrias creativas, culturales y creativas tienen la capacidad de desplegarse. Uh-huh. Por eso también el énfasis que estamos haciendo nosotros en apoyar a emprendedores de todas las áreas de las industrias creativas. Estamos hablando tanto de la industria audiovisual, cine, publicidad, televisión, animación, videojuegos, la industria editorial, la industria de la música, la moda y el diseño en todas sus variantes, industrial, gráfico, indumentaria, interactivo, y toda una serie de sectores que van surgiendo, digamos que todos tienen, si querés, como un patrón común, que es la idea de esta idea de estar basados en el talento, de al mismo tiempo tener algo interesante que decir. Creo que, esto es muy relevante en todos los productos y servicios creativos, tener una historia original para contar, y donde la tecnología de alguna manera es un medio para llegar a distintas audiencias, para interactuar con estas audiencias, para incluso reformular la propuesta de valor del producto o servicio a partir de esta interacción, ¿no? Uh-huh. Dicho esto, te diría que el diseño tiene un potencial enorme en las ciudades, porque en definitiva el diseño también es una forma de interpretar la cultura de la ciudad y de manifestarla, y lo que tenés es, por un lado, la posibilidad de impactar directamente en los diseñadores, pero también cómo los diseñadores impactan en el resto de los sectores productivos, cómo a partir de incorporar diseño el resto de los sectores productivos se hace más competitivo, tiene mayores chances de competir en el mundo, de diferenciarse no solamente por precio, sino sobre todo por calidad. O sea que es por eso también que nosotros estamos haciendo una apuesta tan fuerte al tema de las industrias creativas. Te diría que la otra pata de una ciudad creativa es el emprendedorismo. Uh-huh. Por eso dentro de la Subsecretaría de Economía Creativa tenemos también la Dirección de Emprendedores de la ciudad, que lo que busca nuevamente es que aquel que quiera emprender tenga todas las herramientas para poder hacerlo, tenga un ambiente amigable para poder desplegar sus capacidades. Uh-huh. ¿Y en ese sentido siguen todavía, por ejemplo, con el programa Incuba? Sí, absolutamente. De hecho, lo vamos a ampliar porque
Incuba funciona en el Centro Metropolitano de Diseño en Barracas. Es dentro del centro, te diría que es uno de los motores del centro, porque es un espacio físico donde le damos lugar a 40 proyectos creativos. Más allá del espacio físico, lo que reciben es asistencia técnica, capacitación, acompañamiento, y lo interesante es la interacción con los otros proyectos, o sea, el aprendizaje horizontal que se da entre los emprendedores. Y esta experiencia hoy la queremos ampliar a toda la ciudad. De hecho, dentro de lo que vamos a lanzar el año próximo hay una propuesta que es un programa nuevo que yo llamo Territorio Creativo, que tiene que ver con un impulso a todos los espacios que están surgiendo de trabajo colaborativo, llamados coworking en inglés, pero que básicamente lo que permiten es que, digamos, los emprendedores o cualquiera con una idea, con un proyecto, tenga disponibilidad de oficina, tenga equipamiento, etcétera, sin necesidad de tener una oficina propia. O sea, son oficinas compartidas. Entonces, por un lado, tenés la posibilidad de reducir mucho el costo de lanzar un emprendimiento, pero además, lo más positivo, tenés la posibilidad de aprender con los demás. Digamos. De interactuar, claro. Interactuar con los demás, aprender con los demás, y bueno, ahora hay una variante muy grande de lugares, el clásico de oficinas, a lo que hoy también se conoce como makerspace. Ajá. Es difícil encontrar una traducción para esto, pero sería un espacio de hacedores, digamos, que básicamente es un espacio de trabajo colaborativo, pero donde no se encuentran herramientas que pueden ir desde las más tradicionales, carpintería, etcétera, a más sofisticadas como están poniéndose de moda las impresoras 3D y otro tipo de herramientas. Tal cual, la relación es muy directa con la tecnología, con un montón de variables de estas cuestiones participativas, de trabajar en formatos de laboratorio, ¿no? Todos estos espacios son los que hacen que también la ciudad sea creativa, porque en definitiva es una ciudad creativa si justamente los emprendedores tienen estas posibilidades a mano para desarrollar sus capacidades. Y no es casualidad que se den las ciudades, porque las ciudades tienen una aglomeración, tienen una posibilidad de cercanía con el otro que difícilmente se encuentre en otro lado, ¿no? Entonces es una gran oportunidad y un gran laboratorio de interacción ciudadana que nos interesa a nosotros explorar y potenciar, ya no solo con espacios públicos como es el caso de Incuba, sino también apoyando y de alguna manera ayudando a conformar en red a los espacios privados. Tal cual. Enrique, y te hago una consulta. ¿Vos podés hablar o se podría hablar de conductas de diseño en relación con el diseño que representa Buenos Aires, rasgos comunes, itinerarios o trayectorias propias en toda esta experiencia que has tenido? Mira, te diría que, y no es mío, lo leí no me acuerdo dónde, pero es un texto de Pablo Bianchi, un diseñador que tiene, entre otras cosas, un proyecto que se llama Tónico, que me gustó mucho algo que él escribió donde intentaba describir el diseño argentino como un diseño, digamos, que es lo que su tesis, digamos, del artículo que leí era que básicamente existen rasgos comunes, pero que esos rasgos comunes tienen que ver con la resiliencia, es decir, con la capacidad de superar los problemas. Probablemente por las crisis recurrentes que tiene nuestro país, los diseñadores han desarrollado esta capacidad de avanzar a pesar de, claro, y de, digamos, hay claramente una tendencia muy fuerte en torno al reuso de materiales, a la exploración también de materiales. Sí, sí, eso es un signo. signo. Tiene que ver, coincido con Pablo en que esto tiene que ver con una situación muy particular, muy argentina, crisis recurrentes, pero a la vez de no bajar los brazos y avanzar. Después, digamos, me cuesta más encontrar rasgos, si querés, comunes desde el punto de vista identitario.